nuestra propiciación, perfecto Cordero de Dios. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Último sacrificio. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga él. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al programa Figuras Bíblicas. Cada miércoles a partir de las 5 sabéis que estamos en directo a través de nuestros canales tanto de Facebook, de YouTube como de nuestra página web www.fmradioluz.com en este programa Figuras Bíblicas, y hoy con nosotros a los mandos Luis Conde Salazar. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Rodolfo, y todos nuestros oyentes también muy buenas tardes. Y al otro lado, desde Alicante, José Manuel Garrido con nosotros en directo, a quien le damos la bienvenida también. Las buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, Luis, y bueno, a todos nuestros espectadores. Es un gusto, es un placer poder estar una vez más con vosotros en Figuras Bíblicas. Estaba escuchando la canción, José, de ondear la bandera de victoria, ¿no? Y el salmista decía que Dios nos ha dado bandera para que la alcemos a causa de la verdad, ¿no? Y escuchando un poco la cuña de introducción al programa, dice enseñanzas básicas, sencillas para los cristianos, ¿verdad? Pero yo decía, al mismo tiempo que lo estaba escuchando, estaba diciendo, bueno, esto tiene que ser revelado, ¿verdad? Al mismo tiempo que de lo que estamos hablando y de lo que ya llevamos unos meses atrás con este bloque, Figuras Bíblicas. Claro que hay detrás de cada simbología, cada tipo, una enseñanza. Estamos hablando de Cristo desde el principio hasta el final, y es donde van todos los mensajes de este canal, de Radio Luz a las Naciones, de la radio, cristocéntrico, ¿verdad? Completamente. Y bueno, que Dios, si hay alguien en esta tarde, mi deseo, que no es cristiano, que no ha tenido todavía un encuentro personal con Cristo, si no lo ha recibido en su corazón como su Señor y su Salvador, hoy puede ser el día, ¿verdad? Si hoy escuchas la voz del Señor, bueno, pues no endurezcas tu corazón y entonces alzarás la bandera a causa de la verdad. No habrá otro motivo en tu vida y en tu corazón de presentar la verdad, de aquello que te ha hecho libre, ¿verdad? Allá y donde tú estés, donde estés trabajando, en tu familia, seguro que va a haber un anhelo y un deseo de que la gente pueda conocer aquello que tú has recibido por gracia, por medio de la fe, que es la salvación gratuita, que solamente Dios puede dar, porque la salvación es de Dios. Figuras Bíblicas, llevamos un tiempo con la numerología bíblica, empezamos con el, bueno, con el número 4, estuvisteis hablándonos, José. Posteriormente, el programa anterior, estuvimos con un principio del número 40 y seguimos con el número 40. Me gusta cómo lo presentáis normalmente en cuanto a lo que es la numerología. Cuéntanos, José. Muy bien, Rodolfo, pues así es. Vamos a continuar, digamos, en la segunda parte, así lo hemos titulado, del número 40. Cuando hablamos de numerología bíblica, ¿verdad? Me gusta mucho este término,
porque parece que somos personas muy preparadas, ¿no? Numerología. Bueno, simplemente lo que venimos a hacer es una exposición de la palabra de Dios cuando nos aparecen diferentes números que son muy repetidos en la Biblia. A mí me gusta decir, porque lo creo y sé que es así, que no hay un mensaje escondido detrás de todos estos números. No es como estas películas, ¿verdad?, que muchas veces puede parecer de que detrás de cada versículo y cada pasaje hay un eslogan o hay un código secreto del Señor para sus hijos. El Señor nos ha hablado claramente por medio de su palabra. La suma de su palabra es verdad. Confiamos en la totalidad y veracidad de las Escrituras y no nos hace falta más, ¿verdad?, que lo que ya tenemos. A día de hoy yo doy gracias que lo puedo tener en mis manos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando hablamos de numerología, bueno, pusimos el ejemplo anteriormente del número 7, del número 70, hemos hablado del número 4, como estos números que se repiten mucho en la Biblia, y aunque bien hemos dicho que el Señor no tiene un código secreto detrás de ellos, el Señor no hace las cosas al azar tampoco. Entonces sí que vemos una relación en cada vez que vemos el número 7 o cada vez que vemos el número 40, como podríamos hablar de otros números, como es el número 12, por ejemplo. Bien, en el programa anterior estuvimos viendo, no todos, pero muchos lugares donde nos hace mención del número 40, y bien como 40 personas, como 40 días, como 40 años, 40 días y noches, y todo esto tiene que ver con algo, ¿verdad?, que, bueno, pues que el Señor ha estipulado como un tiempo. Es decir, hablamos de que cuando nos dice la Biblia 40 días, se refiere a que fueron 40 días, y cuando vemos que fueron 40 años, exactamente fueron 40 años, porque la palabra de Dios, que es veraz, nos lo está diciendo. Pero muy bien, en el programa de hoy vamos a ver a la nación de Israel, o simplemente hacer una pequeña exposición de este tiempo en el que estuvieron como peregrinos por el desierto, a causa de la desobediencia, a causa de no haber creído al Señor. Y después vamos a ir a ver la vida de Jesús, el ejemplo perfecto, como nos enseña que Él estuvo también 40 días en el desierto. Bueno, con un propósito, y la palabra de Dios nos enseña que fue llevado por el Espíritu. No quiero adelantar, porque primeramente es necesario que veamos la actitud de la nación de Israel. Ya estuvimos hablando, ¿verdad?, en el programa anterior de 1 de Corintios, capítulo 10, como el Señor nos dice a nosotros de que ellos estuvieron peregrinando a causa de su desobediencia y de que en este tiempo que fueron probados por el Señor, o de hecho podríamos decir 40 años de castigo por el Señor, como ya habían tenido 40 años esclavizados por los egipcios, y como vemos a la nación de Israel, ¿verdad?, sufriendo a causa de ¿qué? A causa de su incredulidad. Hablaríamos de desobediencia, pero tiene que ver la desobediencia con incredulidad, tiene que ver con no creer al Señor. Por eso el hombre es desobediente, ¿verdad? Por eso el hombre es rebelde, porque no creen a Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que Jesús también nos habló, y cuando Él nos habló del Espíritu Santo que había de venir, Él dice, convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio, y dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y aquí encontramos el pecado de la incredulidad, y esto está arraigado en el hombre caído, ¿verdad? El hombre sin Dios es incrédulo a la vida espiritual, y por eso hablamos precisamente de que es ajeno a las promesas de Dios. Bueno, en cuanto a la nación de Israel, hay un pasaje, Josué capítulo 5, versículo 6, y dice así, dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Y nos habla de que los hombres de guerra perecieron en aquel tiempo, y nos dice, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Bueno, según lo que estamos viendo, entonces diríamos que cada vez que encontramos el número 40 en la Biblia, tiene que ver con la desobediencia o tiene que ver con un castigo de parte del Señor. Entonces, claro, vamos a ver cómo no es así.
Es decir, encontramos el número 40 diferentes veces en la Biblia, pero no siempre o rara vez tiene que ver con un castigo. Sí que es cierto que es un tiempo que la nación de Israel vivió donde fueron probados por el Señor, ¿verdad? Donde el Señor, a pesar de la dureza del corazón de ellos, estuvo, ¿verdad?, siempre con su pueblo. Y es curioso porque encontré un artículo, ¿verdad?, donde exponían las 10 murmuraciones en el desierto. Y fíjate, ¿verdad?, la nación de Israel, en vez de volverse al Señor, en vez de estar arrepentidos y desear en el tiempo que estuviesen vagando por el desierto servir al Señor, encontramos como de continuo murmuraban al Señor. De hecho, podríamos leer algunas de ellas, pero si te fijas o si tienes tiempo para poder examinar esto, estas murmuraciones, gran parte de ellas, se deben a dos problemas. Es falta de comida y es falta de agua. Precisamente en el desierto, si algo escasea, es el agua, ¿verdad? Yo creo que el que ha podido estar en algún desierto lo ha podido comprobar y, de hecho, bueno, pues las películas que a día de hoy escenifican un desierto o cualquier documental, te das cuenta que precisamente un desierto tiene que ver con tierra árida, con mucho calor, con muy poca sombra, con escasez de agua y, por tanto, también con escasez de alimento. Y la nación de Israel, precisamente, lo que estuvieron haciendo por varias ocasiones fue murmurar contra Moisés y murmurar contra el Señor por causa de que no tenían qué comer o no tenían qué beber. De hecho, podríamos leer Éxodo capítulo 15, versículo 24, dice que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Bueno, Éxodo capítulo 16, un capítulo más adelante, verso 2, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y si ves el contexto, también fue por falta de comida. Bueno, también es cierto que precisamente murmuraron contra Moisés por envidia, murmuraron contra Moisés por codicia, murmuraron contra Moisés aquella vez cuando el becerro de oro, y también, ¿verdad?, otra vez vemos a la nación de Israel en un lugar llamado Refidim. Y dice Éxodo capítulo 17, versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, en este pasaje, o en estos pasajes que hemos leído, nos está haciendo ver que el desierto es un lugar donde hay escasez de agua y hay escasez de alimento. Entonces, claro, nosotros que ahora vemos el panorama desde fuera, podemos decir: hombre, nosotros siempre confiamos en que Dios es todopoderoso y que nunca nos va a faltar nada, ¿verdad? Y lo podríamos decir, como se suele decir, a ciencia cierta, creyendo de que esto es una realidad en nuestras vidas. Bueno, posiblemente no nos haya tocado o no nos toque pasar por ningún desierto físico, ¿verdad? Pero los que el Señor nos ha permitido caminar un tiempo en la vida cristiana, sí que hemos podido experimentar desiertos espirituales, ¿verdad? Momentos en nuestras vidas en los que parecía que no había cómo saciar nuestra necesidad. Y hablamos de una necesidad espiritual. De hecho, claro, en estos momentos rápidamente iríamos a Juan capítulo 7, versículo 37, donde Jesús nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O podríamos ir a Juan capítulo 6, me gustaría leerlo, porque precisamente es Jesús el que se está presentando en medio de nuestros desiertos como el pan o como el agua que nuestra alma necesita. Como bien antes has dicho, Rodolfo, tenemos un mensaje cristocéntrico. Queremos ver a Jesús en medio de nuestras predicaciones, y aún en medio de nuestros desiertos queremos ver al Señor Jesús supliendo nuestras vidas. Dice así Juan capítulo 6, versículo 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Entonces ahora Jesús nos está diciendo, bueno, ¿sabes por qué tienes sed? ¿O sabes por qué tienes hambre? Porque no crees lo suficiente, porque todavía hay incredulidad en tu corazón. Y tú fíjate, encontramos a Jesús tratando el mismo problema que había llevado a una nación al desierto. Y fue la incredulidad, fue el pecado de no obedecer a la voz del Señor. Por eso, como bien recordábamos antes, Pablo nos dice ahora a nosotros, a los hijos de Dios, para alentarnos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros y acontecieron como ejemplo de aquello que nosotros no debemos hacer cuando estemos atravesando un desierto. Un desierto que es necesario. Simplemente vamos a aclarar algo. Antes de este desierto o de esta peregrinación o vagar de la nación de Israel, hay que aclarar algo. No fueron directamente de Egipto a vagar por el desierto. Antes de que todo esto aconteciese, el Señor les presentó la tierra prometida y antes estuvieron en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde el Señor les dejó algo para que rigiese sus vidas. Y fueron precisamente, las tablas de la ley y los mandamientos que hasta el día de hoy conocemos y ponemos por práctica. Es decir, el Señor no les dijo, bueno, pues vais a ir para allá y como no queréis. No, el Señor estuvo instruyendo a su pueblo. El Señor el pueblo vio las maravillas de Dios, conoció los milagros del Señor y el Señor, para que tuviesen a qué sujetarse, les dejó incluso los 10 mandamientos. Es más, de hecho, podríamos ver, ¿verdad?, después cómo estos 5 libros, ¿verdad?, estaban escritos para amonestar a la nación de Israel, estos primeros 5 libros. Entonces, el Señor no les dejó carentes o no les dejó a la desventura, ¿verdad? El Señor les mostró sus maravillas, el Señor estuvo haciéndoles compañía, estuvo guardándoles de cualquier peligro, abrió el mar delante de ellos y lo cerró detrás de ellos. El Señor les dio unos mandamientos para seguir y Él les dijo, para que os vaya bien. Es decir, el Señor quería la bendición sobre su pueblo. Entonces, ¿verdad?, el pueblo endureció su cerviz, cerró su corazón a Dios y terminaron vagando por el desierto sin encontrar salida ninguna. Entonces ahora vamos al Nuevo Testamento, donde encontramos a Jesús, ¿verdad? Y como siempre decimos, Él es nuestro ejemplo perfecto, es de Jesús de quien hablamos y es en Jesús en quien queremos fijarnos todos los días de nuestras vidas. Sabemos que Jesús es aquel que guarda nuestras vidas, es aquel que nos protege, el Señor nos defiende. Y precisamente, aunque no se encontró pecado en Él, Él experimentó las mismas pruebas que tú y yo a día de hoy podemos experimentar. Antes de leer Mateo capítulo 4, me gustaría ir al libro de Hebreos. Capítulo 2, versículo 18. Aquí nos está hablando de Jesús como el autor de la salvación y nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, si hoy o cuando el Señor lo disponga, nuestras vidas tienen que atravesar un desierto, tenemos que atravesar un tiempo en el que somos tentados, en el que nuestras vidas están experimentando falta y necesidad, nos está diciendo ahora que podemos mirar a Jesucristo y saber y confiar que es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Hebreos capítulo 4, versículo 15, un poco más adelante, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, ahora está hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote, está poniendo a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres, y ahora nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Es decir, aquellos que vivimos, ¿verdad?, el tiempo después de la iglesia primitiva, el tiempo en el que Jesús ya ha sido manifestado en carne, el tiempo en el que Jesús ha muerto, ha resucitado para nuestra salvación, aquellos que vivimos en este tiempo, ahora tenemos algo que es poderoso, y es Jesucristo como el ejemplo perfecto a seguir. Entonces, viendo esto, no nos hemos salido del número 40 porque continuamos en los 40 días de Jesús en el desierto. Y dice así Mateo capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Número 1, y me gusta, ¿verdad? Vamos a ver a Jesús como el ejemplo perfecto. Su desierto fue llevado por el Espíritu. Y a mí me gusta ver esto ahora en nuestras vidas. Cuando yo estoy pasando por un desierto, por un tiempo en el que escasea palabra, en el que escasea la frescura en mi vida, quiero ver también, o me gusta ver, ¿verdad?, que es el Señor el que está permitiendo este tiempo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, no suena muy bien, ¿verdad? Aparentemente podemos decir, bueno, pues no suena muy espiritual que Jesús vaya a ser tentado por el diablo, porque si Jesús fue tentado por el diablo, entonces ¿yo qué? Entonces tú y yo también. La palabra de Dios nos enseña que nuestro adversario, el enemigo, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí nos está haciendo ver de que Jesús fue tentado por el enemigo, pero ahora vamos a ver que Él venció a la tentación, Él venció al enemigo, y si Él lo hizo, vamos a tomar su ejemplo, ver cómo lo hizo Jesús, vamos a aprender de Él y vamos a andar en victoria siguiendo sus pisadas. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Me gustaría pararme aquí, porque, claro, rápidamente vamos a ver todos y decimos, no, pues Jesús con la palabra de Dios venció al enemigo, y es un mensaje muy bueno y es totalmente bíblico y correcto, pero me gusta como dice que en este tiempo, ¿verdad?, mientras Él estaba en el desierto, mientras había escasez, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Él estaba ayunando. Él estaba muriendo a su carne, Él estaba negándose a todo, ¿verdad?, con un propósito, salir victorioso. Y ahora me enseña a mí exactamente lo mismo. Cuando estoy viviendo en un tiempo de dificultad, ¿sabéis qué tengo que hacer? ¿O sabes qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Tenemos que ayunar. Es decir, el ayuno es algo bíblico. Jesús en el Sermón del Monte les dijo a sus discípulos, vosotros pues, ¿cuándo ayunéis? Es decir, Jesús da por hecho de que mis batallas yo las enfrento en el ayuno. Y me gustaría simplemente aclarar, ¿verdad? Cuando hablamos del ayuno no estamos hablando de que haciendo el ayuno vamos a conmover el corazón del Señor y el Señor va a actuar a nuestro favor. De hecho, el ayuno es todo lo contrario. El ayuno nos tiene que llevar a morir a nuestros deseos, a morir a nuestra carne, a negarnos a lo que a nosotros nos gusta y pasar tiempo en la presencia del Señor y volcar nuestro corazón al propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces dice que así estuvo el Señor 40 días y 40 noches. Entonces tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó
y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, algo que vemos aquí precisamente es que el enemigo es manipulador de la palabra de Dios. Claro, el enemigo que utilizó verdaderamente, ¿verdad? Muchos lo sabemos, él está hablando del Salmo 91, pero como muchas veces decimos, fueron textos sacados de su contexto, con la única intención de manipular la palabra de Dios. Y yo pensaba, ¿verdad? Porque precisamente en el tiempo que vivimos es tiempo en el que la palabra de Dios está siendo manipulada. Y más en el tiempo con las redes sociales, ¿verdad? En el tiempo con el Internet, en el que cualquiera se levanta y empieza a hablar como si estuviese hablando de la palabra de Dios con mucha elocuencia, pero con muy poco espíritu, ¿verdad? Con muy poca revelación, con muy poca iluminación de la palabra de Dios. Vivimos tiempos iguales en los que el enemigo continúa tergiversando la palabra del Señor, simplemente con el propósito, ¿verdad?, de menguar o de quitar el nombre de Cristo Jesús. Por eso también Jesús, la respuesta que él utilizó fue: escrito está. Y me gustaría en esta tarde a nuestros hermanos, a los que nos estén escuchando, que hoy podamos tener un escrito está en nuestros corazones, que hoy podamos ser conocedores de la palabra del Señor y ante las adversidades echar mano de la vida eterna, echar mano de la palabra del Señor, echar mano de sus promesas y poder decir: escrito está, el Señor ya me lo ha declarado, el Señor ya me lo ha prometido, voy a confiar en ello. Entonces, algo que la palabra de Dios nos enseña es que un buen uso de su palabra alienta en nuestros corazones, trae aliento a nuestras vidas. Si recordáis, cuando Pablo está hablando a los efesios acerca de la armadura del cristiano, les dice: y tomad también, ¿verdad?, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, simplemente me gustaría que en el tiempo que tú estés pasando, eches mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor posiblemente, o seguramente, mejor dicho, dadas nuestras incapacidades y nuestras imperfecciones, seguramente Él tiene todavía un desierto más, o varios desiertos a lo largo de nuestra vida cristiana, donde va a ser zarandeada nuestras vidas, donde seguramente podamos experimentar este tiempo de escasez o este tiempo de debilidad, pero escrito está. Jesús nos dejó sus pisadas y nosotros tenemos que precisamente llevarlas a cabo. El versículo 11, donde termina, dice: el diablo entonces le dejó, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que si nosotros nos sometemos, si nos humillamos al Señor, resistimos al enemigo, Él va a huir de nosotros. Pero es necesario humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Dice: y aquí vinieron ángeles y le servían. Y simplemente leer Hebreos capítulo 1, versículo 14, que nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Yo confío en esto. La palabra de Dios es lo que nos declara y es en lo que tenemos que confiar, ¿verdad? En que el Señor va a estar con nosotros. Que, como bien dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, y dice que son poderosas en Dios para derribar cualquier muro y cualquier argumento que se pueda levantar en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, hay armas espirituales con las que el Señor ha capacitado a los hijos de Dios para darnos la victoria, y en medio de los tiempos de dificultades tenemos que echar manos de ellas siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. No obviando, ¿verdad?, en ningún momento, yo creo que es algo de lo que personalmente escucho poco hablar, pero sí que escucho mucho hacer a Jesús, y es el ayuno en nuestras vidas. Es algo que tiene que estar, negarnos más a nuestros deleites, a nosotros mismos, pero no negarnos más para hacer otras cosas, negarnos más para entrar en la presencia del Señor. Y bueno, simplemente es hasta ahí donde quería dejarlo, pero
que lo podamos tener en mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Encontramos un tiempo de prueba a causa de la desobediencia de la nación de Israel, pero también encontramos al ejemplo perfecto, a Cristo Jesús, pasando por este tiempo de desierto, con un propósito, salir victorioso y, ¿verdad? Y venir a ser nuestro bendito y fiel sumo sacerdote, que intercede por nosotros todos los días de nuestra vida. Muy bien, José. Estábamos escuchando, ¿verdad? Este número 40, los 40 años que estuvieron en el desierto, este castigo que recibieron por su incredulidad, ¿verdad? El pecado que la Biblia nos habla, que no tiene perdón, ¿verdad? El no creer en lo que la Biblia nos enseña. Y hay un salmo que dice que en ti confían, decía el salmista, los que conocen tu nombre. Qué bueno, ¿verdad? El poder confiar en Dios porque le conocemos, porque tenemos una intimidad concretamente con Él. Yo te conocí en el desierto, dice Dios, en Oseas capítulo 13, versículo 5, en tierra seca. Ahí es donde Él nos conoce, pero también hay una palabra muy bonita en cuanto a lo que es el desierto, ¿verdad? A causa de la infidelidad, de la desobediencia del pueblo de Israel, que lo encontramos en el mismo libro de Oseas. Y yo con esto, bueno, pues apoyar un poco lo que estás diciendo, porque sí es algo que realmente puede traer dirección y al mismo tiempo, en el tiempo que pueda estar viviendo la persona que esté escuchando, si realmente está pasando por este desierto a consecuencia de su infidelidad, de su pecado, que sepa que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y no solamente de los nuestros, sino los de todo el mundo, dice el apóstol Juan. Pero hay una palabra en Oseas, capítulo 2, versículo 13, dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Pero, he aquí, que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué importante, Él nos conoce en el desierto, en esa tierra seca, pero con un propósito, ¿verdad, José? De hablar a nuestro corazón. Y luego podéis, no voy a meterme en todo el capítulo 3 del libro de Oseas, pero ahí os ponemos este, no reto ni desafío, esta bendición de que tú lo puedas leer y que Dios te pueda hablar con respecto a lo que ocurre cuando Dios habla en el desierto a tu corazón con el propósito de restaurar tu vida. Qué bonito lo que hemos podido escuchar hoy. Muchas gracias, José, una vez más por haber estado con nosotros. Figuras bíblicas todos los miércoles a partir de las 5. Había una nueva oyente que nos... voy un momentito al canal de YouTube, donde nos estaba diciendo que era la primera vez que entraba con nosotros y nos estaba escuchando. A ver si te lo digo rápidamente. Desde un lugar... desde Texas. Dice, Dios les bendiga, lo estoy viendo por primera vez desde Texas, qué hermosa enseñanza. Gracias, Erly, que sepas que estamos en directo todos los días, de 10 a 12 de la mañana, en luz, en la mañana precisamente no, por cosas que tenemos que solucionar en internet, pero todos los días, de lunes a viernes, estamos con la ayuda de Dios, emitiendo en directo, y las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradiolud.com también tienes todo el contenido cristiano y la programación preparada para que tú puedas también edificarte y enriquecerte a través de la palabra de Dios. José, hemos llegado a este momento donde terminabas con la importancia de la oración y el ayuno. Bueno, pues yo creo que es el momento de poder terminar orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que traiga esa confianza a nuestro corazón, que aumente nuestra fe y que tengamos el deseo y el anhelo de poder conocerle más en lo íntimo, ¿verdad?, en la intimidad, ahí donde realmente Él nos ve en lo secreto y, como bien dice la palabra de Dios, recompensará a sus hijos e hijas en público. Adelante, José. Pues muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos guarda, que nos cuida y nos guía a pesar de las circunstancias, Señor. Sí, Señor. Señor, gracias porque aún en el desierto, Señor, tus palabras consuelan a nuestra alma, Señor, consuelan a nuestros corazones, Señor. Señor, fuera de ti no queremos nada, Señor. No deseamos nada en este mundo, sabiendo de que nada hemos traído y nada llevaremos, Señor. Señor, ayúdanos a agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Sí, Señor. Y que a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestras formas de razonar o de formarnos, Señor, tú sigas guardando nuestras almas, Señor. Sigas limpiando nuestros corazones. Sí, Padre. Señor, que tú hoy contemples nuestras vidas y puedas quedar contento con nosotros, Señor. Dios. Señor, tú conoces el deseo de nuestro corazón y yo te pido, Señor, pues que en esta tarde, Señor, tú sigas
trayendo aliento, sigas enseñándonos. Y si es necesario desierto, en el desierto, Señor. Si es necesario en lugares de delicados pastos, Señor, ahí también, Señor. Queremos que tú estés con nosotros, Señor. En cada momento de nuestras vidas, Señor. Que nunca nos falte, Señor. No queremos vernos solos y huérfanos, obrando por nosotros mismos, Señor. Señor, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre amoroso, Señor. Y fuera de ti no queremos nada, Señor. Gracias por interceder por cada uno de tus hijos en cada momento, Señor. Gracias, Señor, por habernos rescatado del mundo donde vivíamos, Señor. Por haberte fijado en nosotros y porque en este tiempo presente, Señor, tú nos has dado un ministerio a todos los hombres y es de poder anunciar el mensaje de la reconciliación, Señor. Señor, danos fe, aumenta nuestra fe, Señor. Señor, danos valor para poder declararlo a todo el mundo, Señor. Señor, gracias por la luz que ha resplandecido en nuestros corazones y no permitas que podamos vivir escondidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar, a alumbrar al mundo con las buenas palabras de verdad, Señor. Gracias. Señor, gracias por Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. José, muchas gracias. Y terminamos Figuras Bíblicas. Lo emplazamos para el miércoles que viene. Dios mediante, y daros un fuerte abrazo desde aquí, desde Cartagena, a todo el cuerpo de Cristo allí en la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Alicante. Desde aquí, un fuerte abrazo, José. Un fuerte abrazo, familia, que Dios os bendiga. Y bueno, y a todos vosotros que habéis estado con nosotros a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube y también a través de nuestra página web, viendo y visualizando el programa desde Alemania, desde Lima en Perú, desde Chimbote en Perú también, Bucarest, Rumanía, y desde Burgos, Esparraguera, Alcorcón, Valencia, Sagunto, Madrid y muchos otros lugares más que no especifica el sitio, pero sí sabemos que habéis estado con nosotros. Gracias de verdad por haber estado ahí y un fuerte abrazo. Desde aquí recordar que lo mejor aún está por venir. Un día estaremos cara a cara con nuestro Creador. Que Dios os bendiga y un fuerte abrazo. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Último sacrificio. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie.